El fallecimiento de Isaac Andic tiñó de negro la industria de la moda y recordó el legado del que fue uno de los grandes magnates de este sector. El fundador de la cadena Mango también era una de las grandes fortunas de España y la primera en Cataluña. Ahora que se ha puesto el foco en él, se ha puesto también la luz en su vida personal y en su romance con Cristina Valls Taberner. Heredera también, famosa, vamos a decir, de Lola, vinculada con la familia real y con las grandes fortunas de este país. Él estuvo con mujeres de la talla de Neus Reig Tarragó, la madre de sus hijos, o la golfista Estefanía Nuz. Sin embargo, el romance que más resonó con fuerza fue precisamente, porque lo llevó a la prensa del corazón, el que tuvo con Cristina Valls Taberner. Ella es la actual mujer del CEO de Naturgy, Francisco Reynés. El romance que vivió con Andic fue discreto, lo oficializaron, eso sí, pero se mantuvieron lejos del foco. No he encontrado ni una sola foto ni una sola imagen de ellos juntos, pero esto ocurrió hace como 10 años, no fue tanto tiempo atrás. Parece ser que a pesar de todo existía entre ellos una estrecha amistad y de hecho Cristina Valls Taberner, que su nombre sonaba a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, ha vuelto a estar de actualidad 25 años después. Ella nació hace 48 años en Madrid, hija de Javier Valls Taberner, el último de la reconocida saga de los banqueros barceloneses, y su tío Luis Valls Taberner, el copresidente del Banco Popular, junto a su hermano Javier. Ambos ejercieron cargos en grandes empresas y formaron parte del patronato de la Fundación Princesa de Asturias. De ahí esa vinculación con la familia real española. Su madre, Cristina Muls de Lassú. En 2022 ella volvió un poco a la palestra por la muerte de Javier Valls Taberner a los 91 años de edad y de su abuela materna. Tiene un hermano llamado Luis y el hijo de Javier Valls, Luis Valls Taberner, orientó su futuro al sector inmobiliario y al mundo editorial. En la actualidad está casado con la barcelonesa Carla Pompú, directora de marketing de la firma de relojes de lujo IWC. Cristina, por su parte, se formó en algunas de las instituciones educativas más prestigiosas. De hecho, estaba destinada a ser banquera por tradición familiar, pero decidió dedicarse a la empresa. En 2007, junto a su madre, fundó la marca de lujo Chris & Chris, una firma de regalos de lujo que comercializaba corbatas, bolsos y otras piezas exclusivas. Así fue como conoció a la reina Leticia y se convirtió en la intermediaria entre las firmas de moda y la propia reina. Cristina Valls Taberner, de hecho, era una conseguidora de productos exclusivos, como por ejemplo el bolso burbuja que Leticia lució en diversos eventos. Y en 2014 tenemos una imagen de ella junto a la reina Leticia. Esta de una recepción que los reyes ofrecieron en el Palacio Real de Madrid tras su ascenso al trono. Con el paso de los años, esa empresa de productos de lujo exclusivos se convirtió en inmobiliaria y pasó a llamarse Chris & Chris Living, una sociedad que está extinta desde julio de 2023. De hecho, bueno, hay aquí una serie de cositas rollo empresarial que no me voy a meter porque son muchos datos, pero sí podemos decir que Cristina Valls Taberner no se quedó coja. De hecho, ella sigue trabajando en el sector inmobiliario de lujo. Siempre que se habla de esto me viene a la mente la inmobiliaria Angels & Volkers. Si os vais a su página web y visitáis sus inmuebles, veréis que hay precios, imposibles para cualquier persona de a pie. Cristina Valls podría además haber sido condesa de Salvatierra porque tuvo un romance con Cayetano Martínez de Irujo.
Aquello fue breve y de hecho no hay ninguna foto, pero al poco tiempo, y de ahí que esta fama a finales de los 90, Cayetano inició una relación con la modelo Mar Flores. Bueno, ella ya había saltado a las páginas un poco del papel cuché, moviéndose un poco entre la jet set. Acudió a la boda de la hija de Aznar en 2002 junto a su marido Alejandro Agag, aquella boda de la que salió la trama Gürtel. Estaban ahí todos invitados y que ya resonó en su momento porque se comparó a la boda de una infanta. Además, también era del entorno más cercano del entonces príncipe Felipe de Borbón. Ella también veraneaba en Palma de Mallorca y, al ser una soltera de lujo, no solo por ser hija de Javier Valls, sino porque sabía gestionar y tenía mando, enseguida llamó la atención. Ella dicen que tiene un estilo clásico, sencillo, que cuida mucho su aspecto personal y suele viajar con frecuencia a Milán, París y Nueva York. En estas agiografías que hace Lola dice que bueno, que ella lo que hace es romper un poco con la formalidad y rigidez del Banco Popular, buscando la ropa de sus diseñadores preferidos, Armani, Donna Karan y Valentino. También se le atribuyó un romance con el empresario y expresidente de Telefónica Juan Vilallonga, aunque hay que decir que este romance jamás se confirmó de manera oficial. No así con el protagonista de la última semana por su sensible deceso, Isaac Andic. Nunca lo escondieron, viajaban juntos a destinos exclusivos, acudían al Camp Nou o se dejaban ver por las calles de Barcelona, pero el amor acabó entre ellos. Aquella historia, con una diferencia de edad notable, dio paso a una amistad que, según cuentan, perduró a lo largo del tiempo. En 2013 ella selló su historia de amor con Francisco Reynés. De hecho, bueno, pues se casaron, celebraron una boda íntima, romántica y lejos del ruido mediático en la Toscana. La pareja es una gran amante del deporte, en especial del esquí, y poseen una residencia en los Alpes suizos, aunque también van a esquiar a Cerdanya o Baqueira Beret. Este es su actual marido. Es verdad que ya tiene 48 años, pero sí es verdad que podemos decir que se cuida bastante en este sentido. A finales de la década de los 90 no llegaba a los 30, sí me cuadra un poco porque me estaba haciendo un poco de lío con las fechas. De hecho, si se casó con este señor en 2013, supongo que la relación con Isaac Andic fue antes de 2014, tal y como está reportando este artículo que estoy leyendo, que no tiene, dicen que 2014, pero si en 2013 se casó con este señor, pues evidentemente no, y además porque no hablan de nada más. Un año después de su enlace, Cristina Valls Taberner y Francisco Reynés dieron la bienvenida a su hija Cristina, y nació en la Clínica Tecnon de Barcelona. Al parecer ese era el deseo que quería cumplir Cristina, el tener una hija con Isaac Andic. Bueno, pues esta es la figura por la que ha vuelto un poco al foco mediático con absolutamente todo este asunto de la muerte en la montaña, que todavía, como publicamos en el vídeo de ayer, que por cierto gracias, era un vídeo que hice. A veces uno hace vídeos porque sabe que los van a ver y otras veces hace vídeos por hobby. El de ayer era prácticamente un hobby porque me interesa bastante el tema y ha tenido, bueno, considero que bastantes visualizaciones para cómo está la cosa ahora. Bueno, pues yo creo que, a ver, esto en ningún caso evidentemente se puede relacionar con el terrible suceso que acabó con la vida de Isaac Andic, pero sí es un poco la curiosidad, porque ya es un nombre que conocemos, es verdad, y lo dijimos en el vídeo de ayer, que Isaac Andic se movía en una esfera bastante discreta para una persona un poco de su papel, la quinta fortuna más grande de España.
Bueno, pues suena este nombre de Cristina Balsta-Berner, que en su momento también incluso creo que se dijo que tuvo algo con Felipe cuando era príncipe. Al final vemos un poco los mismos círculos por los que se mueve todo y bueno, algunos nombres nos pueden sonar más, otros menos, pero lo cierto es que, ya digo, al final creo que lo fascinante que tiene un poco la historia de Isaac and Dick, este terrible final, es cómo se mueve todo, ¿no?, en este mundo de millonarios que a los demás nos parece un poco tan alejado, y en el que incluso podemos inferir por las diferentes informaciones que dimos ayer en el vídeo que hay algo más, ¿no?, detrás de todas estas tramas personales que se mezclan con lo económico, con las herencias, con las disputas familiares. Desde luego es para hacer una serie en Netflix. Pero yo de momento me voy a esperar a las siguientes conclusiones que salgan de esa segunda investigación por parte de la Policía Autonómica, en el que se sigue interrogando a familia, a la autopsia, y vamos a ver un poco qué datos se arrojan para ver si esta muerte pues realmente fue accidental, tal y como dicen los Mossos de Escuadra, o había algo más. Ya os digo que este tema, si se le ha dado tanta importancia, es porque en círculos mediáticos, empresariales, se están hablando cositas. Y a mí hay cosas que me han llegado, pero como no las he visto publicadas, cremallera, y me lo guardo para otro vídeo. Y por precaución, claro, y por respeto, sobre todo. Vía libre en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos. Y en el canal secundario, el canal principal, Jack de Corazones, siempre me pasa igual, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.